Bueno, impresionante. Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias al Instituto República y a La Otra Mirada. Andrés, por permitirnos llegar mucho más lejos con este acto y con estas ideas. A Daniela, por tu hospitalidad, por tus palabras tan generosas, tan precisas. De verdad, muchísimas gracias. Y por supuesto a Nicolás, por tu fortaleza, por tu liderazgo. Eres un grandísimo aliado y es importante tener buenos aliados en la tarea tan importante que tenemos por delante. Gracias de verdad. Y gracias sobre todo a todos ustedes por su presencia hoy aquí. Es para mí de verdad muy, muy emocionante ver este auditorio lleno en Santiago en un día como hoy. Yo vengo de España con un mensaje de esperanzas. Es decir, vengo contra la corriente. El optimismo no está de moda, no suele estarlo. Me lo dijo un día Steven Pinker, una tarde lluviosa en Londres. Me dijo, los pesimistas tienen un prestigio inmerecido, ¿no? Son los presuntos informados, los enterados, los que se regodean en la acumulación de malas noticias mientras beben champagne en sus penthouses intelectuales. La peor pandemia en un siglo, la amenaza de una guerra nuclear, la vuelta del nacionalismo a Europa, el tsunami populista en América, el apocalipsis climático. Las noticias, es verdad, no son muy alentadoras. Y sin embargo, lo confieso, no consigo desanimarme. Es más, creo que el pesimismo es la coartada de los cobardes, la excusa para no hacer nada. Y es también el mejor aliado del populismo. El apocalipsis es otra forma de utopía que los populistas aprovechan para justificar la llegada de un Mesías, un caudillo, un salvador. El optimismo, en cambio, es racional y combativo. El optimista se levanta del sofá y hace lo que debe hacer cualquiera con un mínimo conocimiento de la historia y del impresionante progreso de la humanidad. Trabajar para que ese progreso continúe. Asumir tu responsabilidad, bajar a la arena, intentar que cuando llegue la muerte, que llegará, mi optimismo tiene un límite, en tu lápida alguien escriba con mano agradecida, por él o por ella no quedó. Ese es mi lema vital, que por mí no quede. Vengo, por tanto, con un mensaje de esperanza. Bueno, con tres. Un mensaje de esperanza en la política frente al populismo, un mensaje de esperanza en la democracia liberal frente a la implosión identitaria y la tentación autoritaria, y un mensaje de esperanza en Chile frente a la decadencia y la desintegración. Empecemos por la política. Lo recordaba ahora sobre lo que conté anoche, ¿no? Lo contaba Andrés. Hace unas semanas murió mi maestro, uno de los historiadores más notables del último siglo, John Eliot, un conocedor como pocos de la historia de España y América. Cuando hace ya algunos años le conté mi decisión de abandonar la historia, la academia, por el periodismo, sacudió tristemente la cabeza. Cuando un tiempo después volví a llamarle y le dije que iba a dedicarme a la política, casi se desmaya. Pocos oficios hay más devaluados y denostados que la política, y sin embargo, ninguno hay más importante. El propio John me lo enseñó. El líder político, el individuo, tiene una influencia decisiva sobre el devenir de los acontecimientos, mucho más que las corrientes subterráneas tan al gusto de la historiografía marxista. Los políticos son la verdadera élite de la sociedad. Sus acciones afectan a todos los ámbitos, desde lo más nimio, el trazado de una carretera, hasta lo más drástico, la vida y la muerte, la guerra. De ahí la importancia de que a la política se dediquen los más inteligentes, los más competentes, los más honrados, los mejores. ¿Es el caso? No, claro, en ninguna parte. La tónica es la mediocridad y a veces incluso el esperpento. Basta observar el perfil de algunos gobiernos. Pongamos el de España. Casi ningún ministro pasaría el corte para trabajar en una empresa.
Lo reconoció, de hecho, hace unos años el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, de infausta memoria, al poco tiempo de llegar al poder. Le dijo una noche a su mujer, los dos en la cama: Sonsoles, no te imaginas la cantidad de cientos de miles de españoles que podrían gobernar. Así no fue, claro. Nos hundió en la ruina económica y la mayor crisis política desde la transición. Luego se fue a Venezuela a ser de testaferro político de Maduro, pero eso ya es otra historia. ¿Y qué decir de los parlamentos o de las convenciones constitucionales? Una mezcla de patio de colegio, reality show y circo de 3 pistas. La política reducida a un espectáculo frívolo y degradante. La responsabilidad de esta degradación es compartida. La tienen algunos ciudadanos, muchos, que consumen política basura, como consumen televisión basura o junk food. La tienen algunas élites económicas y mediáticas que se desentienden de la política de la democracia, como si no fuera con ellos, como si lo único relevante fuera su cuenta de resultados, como si una sociedad políticamente insalubre pudiera ser económicamente sana. Y la tienen, por supuesto, algunos políticos que desprestigian su oficio en una competencia desquiciada y autodestructiva con el populismo. El populismo no es una forma de hacer política, es la antipolítica, su némesis y principal enemiga, porque se disfraza de política para destruirla. El asalto al Capitolio en Estados Unidos, por ejemplo, o el golpe de Estado en Cataluña en 2017, o el estallido violento que acabó liquidando la Constitución chilena. Ninguno de estos episodios son políticos en el sentido exacto y de la palabra. Son expresiones de la irracionalidad, la xenofobia, la mentira, el miedo y el rencor, es decir, de todo aquello que está carcomiendo la política desde su interior y que debería ser desterrado como la peste por la salud de la democracia. Pero hablemos ahora de los antídotos. Empiezo por la razón. Es lo que nos distingue a los humanos de los animales y a los adultos de los niños. Y es lo que permite a dos personas con opiniones muy distintas alcanzar un entendimiento. Un día le preguntaron a Torcuato Fernández Miranda, el guionista de la transición española, cómo había logrado poner de acuerdo a comunistas y franquistas, a monárquicos y republicanos, a unionistas y separatistas. Y él contestó: el corazón sujeto y en su sitio. Eso es la razón, no la negación del corazón, sino su sujeción, es decir, un acto de contención y de responsabilidad, y también de inteligencia. Hacer populismo está al alcance de cualquiera. Basta plantarse en la plaza pública y con un micrófono en la mano enardecer a las masas, tocar su fibra sentimental, pulsar sus pasiones más bajas, denunciar el infierno en la tierra o prometer el asalto a los cielos. Hasta yo podría hacerlo. Lo vemos en los parlamentos también, supuesto templo del diálogo y de la palabra, ¿no? Diputados que lanzan mensajes ramplones, vulgares, safios, de un alto voltaje emocional, que no buscan convencer, sino calentar. 100 retweets, 1000 likes, soy viral. En realidad, el populismo es el atajo de los mediocres. Para movilizar e inspirar con la razón hay que valer. Qué infrecuente, pero qué maravilla, cuando de pronto se sube un orador a la tribuna y empieza a hilvanar razones y argumentos, de forma adulta, seria, contenida, cuidando las palabras, sin trampas retóricas ni concesiones a la demagogia, un discurso poderoso en forma y fondo, en el que brillan la belleza y la verdad. En ese instante mágico, el debate se eleva, la Cámara queda envuelta en un silencio respetuoso y reverencial, la política recupera su dignidad y con ella la confianza de los ciudadanos. Todos los populistas coinciden en una cosa: creen que los ciudadanos son idiotas. Y no lo son. Los votantes distinguen entre el político que busca vulgarmente su aplauso y el que procura ganarse su respeto. Los ciudadanos agradecen que les traten como adultos, con exigencia y con verdad. Y otra cosa todavía más importante: la razón no es incompatible con la emoción. La razón puede ser emocionante, profundamente emocionante, enormemente movilizadora y electoralmente eficaz. Hay muchos ejemplos en la historia. Las arengas de Churchill contra el nazismo, los alegatos de Luther King contra el racismo,
el pregón, casi una oración, de Lincoln en Gettysburg, los discursos de Reagan o de Kennedy o de Obama, y también los hay hoy. Piensen un momento en el presidente Zelensky de Ucrania. Nadie ha hecho más para despertar a Europa de su letargo decadente. Y piensen también en los resultados de las elecciones en Francia. Los pesimistas solo resaltan el éxito de Le Pen. Pero ¿y el de Macron? Derrotar a la pinza populista con una política sin concesiones a la demagogia racional es una gesta extraordinaria y la prueba de dos cosas que voy a defender siempre. Lo moral es lo eficaz y el liderazgo, por supuesto, importa. Yo anticipo un cambio de ciclo. Hay un creciente hartazgo con la puerilidad, el griterío y la polarización. Muchos votantes empiezan a preguntarse ¿quién es el adulto en la sala para poder votarle? Ahora bien, la clave es que ese adulto no equivoque su misión. La alternativa a la emocracia, la democracia emocional, no es la tecnocracia, no es el gélido discurso de las balanzas fiscales y la gestión vacía de ideas, no es el perfil bajo ni el centrismo malentendido, como un punto geográfico definido por las posiciones de la izquierda, que son cada vez más radicales, el centro de la nada. La alternativa al populismo es la política de la razón, la emocionante política de la razón, de las ideas, que, como dijo Raymond Aron, es la única que da una oportunidad a la verdad. Hablemos ahora de la verdad, es decir, de la valentía y de la batalla cultural. En 1989 cayó derribado el muro de Berlín. 3 años después, Francis Fukuyama decretó el triunfo del orden liberal y el fin de la historia. Y la derecha se echó a dormir. Ni siquiera celebró la victoria, al revés. Pronto empezó a dudar de sus logros y de sí misma. Permitió que la izquierda se rearmara moralmente e incluso se hiciera dueña de la historia. Y ahí seguimos, en España, en Chile y en todo Occidente. La izquierda domina el campo de juego cultural y político, mientras la derecha se consuela con que de vez en cuando la dejen ganar. Es lo que bauticé un día como el tablero inclinado de la política. La izquierda siempre está en la parte alta de la cancha, jugando con ventaja. La derecha, en cambio, siempre está en la parte baja. Como Sísifo, el personaje mítico, intenta escalar la rampa con su roca de ilegitimidad a cuestas. A veces consigue el gobierno, pero nunca consigue el poder. Y un buen ejemplo, y lo digo con dolor, es mi propio partido. En 2011, el PP ganó el gobierno por mayoría absoluta gracias al desplome y el desastre de gestión económica de la izquierda. Nosotros gestionamos con gran eficacia la economía, pero despreciamos por completo la política y la batalla cultural. El resultado fue que nuestro espacio electoral se rompió en 3 y que la izquierda, moralmente impune, acabó echándonos del gobierno. Y no de cualquier manera. Mediante una moción de censura pactada con Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu, es decir, con un partido chavista, cuyo objetivo es liquidar la Constitución española, otro que venía de dar un golpe de Estado en Cataluña y cuyos líderes serían condenados y luego indultados por el gobierno, eran sus socios, claro, y un tercero que justifica los asesinatos terroristas de ETA porque son sus herederos. En Chile, me temo, ha ocurrido algo parecido, con una diferencia. Nosotros entregamos el gobierno, ustedes la Constitución. Pero de eso hablaré al final. Ahora algunas similitudes más. Nuestras derechas tienden a creer que la política es una actividad sucia y en lugar de limpiarla, la dejan en manos de la izquierda. Nuestras derechas actúan como si los votantes fueran máquinas materialistas, las que solo le importa el bolsillo. Y no lo son. Los seres humanos somos animales morales, con ideas, ideales e ilusiones. Nuestras derechas se empeñan en distinguir las ideas de la gestión, como si la gestión no fueran ideas encarnadas y como si las ideas de libertad, las nuestras, no fueran las que generan progreso, clases medias y prosperidad. Nuestras derechas se dejan intimidar y hasta definir por la izquierda. Buscan desesperadamente que las llamen moderadas cuando la moderación es el atributo que los radicales de la izquierda te conceden cuando te portas bien, es decir, cuando haces lo que a ellos les conviene. Es una de las máximas curiosidades de la política occidental.
la izquierda detesta a la derecha e intenta destruirla, mientras que la derecha admira a la izquierda e intenta parecerse a ella. Evidentemente, la solución no es que la derecha odie recíprocamente a la izquierda, porque eso es el guerra civilismo. La solución es dar una batalla, sí, pero ideológica y cultural, es decir, ahormar nuestra propia alternativa, nivelar el tablero. ¿Eso es fácil? No, desde luego no es fácil, y lo digo por experiencia. La izquierda plantea una disyuntiva perversa: sumisión o conflicto. Si eliges conflicto, te lanza al paredón de las redes sociales. Fascista, machista, racista, indeseable, lo que sea. A veces incluso consigue echarte del tablero. Lo cuento en el libro. Luché contra lo indeseable en política hasta que me convirtieron en políticamente indeseable. En aquella operación no solo participaron mis adversarios, la izquierda y el separatismo, también la entonces dirección de mi partido, pero esencialmente por miedo. No hay peor defecto ni peor consejero que el miedo o que la cobardía. Entre el conflicto y la sumisión, elijo y seguiré eligiendo, y creo que debemos elegir siempre, el conflicto. Primero, porque si hoy no te llaman facha, no eres nadie. Se lo dicen a Felipe González, no sé si a Ricardo Lagos, pero es probable también. Segundo, por un motivo más profundo, aplicable a todos los ámbitos de la vida. Se lo digo mucho yo a mis dos hijas. El conflicto forma parte inevitable de todo gran emprendimiento humano. La vida al baño María no existe, y mucho menos la política pashmina, ¿no? Suave, indolora, de Moar. Y finalmente, por otro motivo importante, ¿no? ¿Quién me quita lo bailado? Superar el muro de odio y estupidez que intentó impedir mi entrada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Veíais las imágenes. Esa turba histérica de niñatos totalitarios subvencionados por el separatismo que chillaban fascista afuera y nos escupían y golpeaban contra una pared de hormigón y de cristal. O llamar al líder de Podemos, Pablo Iglesias, por su nombre y por su título aristocrático, desde la tribuna del Congreso. Revelar su carácter de burro de Troya de la democracia y el racismo visceral con el que promueve para América Latina lo que no soportaría para sí mismo. Para los venezolanos o para los chilenos, comunismo, es decir, miseria. Para él, un chalet, una casa en Galapagar con una preciosa piscina en forma de riñón. Defender la verdadera igualdad de sexos frente a una ola feminista puritana y pendenciera que nos victimiza, paraliza y enfrenta a los hombres, nuestros padres, nuestros hermanos, hijos, amantes y aliados. Denunciar el cinismo de las élites económicas y mediáticas que hacen negocio con la erosión de los valores de la democracia, que anteponen el share, la audiencia, a la convivencia, que sacan tajada del populismo o simplemente se colocan de perfil en una equidistancia coqueta y cómplice. Todo esto me granjeó algunos enemigos y pagué el precio correspondiente. Pero así son las buenas causas, exigen sacrificios. Hay que nadar contra la corriente, como un salmón, río arriba, y disfrutar. Lo he comentado muchas veces con mi equipo, mi Band of Brothers. Qué suerte hemos tenido. Decir la verdad, defender a España y a la libertad en una encrucijada histórica. Qué inmenso privilegio. El mismo que ahora tienen ustedes. Vengo de España con un mensaje de esperanza en la democracia liberal frente al separatismo identitario y la tentación autoritaria. Hace poco murió Sidney Poitier, el primer actor negro en ganar un Oscar. Al leer la noticia recordé aquel maravilloso diálogo de la película Adivina quién viene a cenar esta noche. Poitier, en el papel de John Prentice, le cuenta a su padre que se ha enamorado de una chica blanca y va a casarse con ella. Su padre se indigna. No entiende que reniegue de su raza, de su historia, de su sufrimiento. Tienen una discusión muy agria que acaba con estas palabras conmovedoras. Papá, eres mi padre, yo soy tu hijo. Te quiero, siempre lo he hecho y siempre lo haré. Pero tú te ves a ti mismo como un hombre negro. Yo, en cambio, solo me veo como un hombre. Esta diferencia marca el paso hacia la modernidad política, hacia una sociedad cuya mirada está limpia de sesgos identitarios,
una sociedad de ciudadanos realmente libres y realmente iguales. Los seres humanos venimos del fondo oscuro de la tribu. En nuestro cableado genético anidan el miedo al diferente y la búsqueda de protección y refugio en los que son idénticos a nosotros. Pero la civilización fue precisamente un sometimiento de esos instintos primarios, un viaje al encuentro de otras tribus y otros hombres, un viaje movido por la necesidad, desde luego, pero también por la curiosidad y el ansia de conocimiento. Ese viaje alumbró una idea llena de fuerza y de decencia, la idea de que el valor de una persona y sus derechos no dependen de ninguna circunstancia identitaria, el sexo, la raza, el acento, el lugar de nacimiento, sino que son suyos e inalienables de nacimiento. Esa idea enterró el antiguo régimen y gestó la nación moderna. Es el suelo sobre el que se levantó la Unión Europea después de 2 guerras mundiales, guerras nacionalistas, guerras identitarias. Y es el núcleo vivo de la España constitucional, esa que podemos definir como una empecinada voluntad de vivir juntos los distintos y que hace suya y perpetúa la sabia sentencia del Quijote. Sancho no es un hombre más que otro, sino hace más que otro. Los hechos, nunca la identidad. Eso es la modernidad y esto es lo que está ahora en riesgo. Nada hay más fácil que ver lo que nos distingue y aleja a unos seres humanos de otros, a unos españoles de otros, a unos chilenos de otros. Sin embargo, nada hay más decente, ni más justo, ni más útil que buscar lo que nos une. Y sin embargo, todavía hay quienes se empeñan en el frívolo y retrógrado juego del divide y vencerás. La gran novedad política de los últimos 30 años es la traición de la izquierda a la igualdad y a sí misma. Volvamos un instante al muro de Berlín. Lo comentaba antes. Tras el fracaso del comunismo, la izquierda se rearmó. En un insólito ejercicio de travestismo político, sustituyó la igualdad por la identidad como tótem y causa. Abrazó una nueva modalidad de colectivismo, en lugar de universalista, tribalista. El resultado lo vemos hoy en todas partes, de Chile a Canadá, de Barcelona a Bogotá. La izquierda lidera la involución separatista, promueve la discriminación por sexo, origen y color de piel, propugna la segregación legal, desprecia la libertad, la igualdad y la fraternidad, es decir, es esencialmente antirrepublicana, profundamente reaccionaria. Profundicemos nosotros. El tribalismo anula al individuo y construye colectivos a machetazos. Camila Vallejo, Marine Le Pen y yo, ¿de verdad somos un mismo colectivo? El tribalismo alienta el victimismo. Nos trata a las mujeres o a los indígenas como menores de edad a perpetuidad, tarados necesitados de tutela ajena, cautivos de una cuota. En mi caso, les importa mucho más lo que tengo entre las piernas que lo que tengo en la cabeza. El tribalismo reinstaura la discriminación y hasta la segregación legal. En España ya no hay igualdad jurídica, no sé si lo sabían ustedes. Las mujeres somos más presuntamente inocentes que los hombres, lo han metido en la ley. A mismo delito, menor castigo. Chile, ustedes van camino de algo todavía más insólito y peor. La llamada justicia plurinacional no es otra cosa que el fin de la igualdad ante la ley, que la discriminación legalizada. Y yo pregunto, si cada colectivo identitario tiene que tener su propio sistema de justicia, leyes, etcétera, ¿por qué no su propio gobierno? ¿Con qué derecho identitario puede el señor Boric representar a las mujeres o a los mapuches? La lógica tribalista es así de aplastante, literalmente. Aplasta el principio de representación democrática. Y el tribalismo es además dogmático y censor, un enemigo de la libertad de expresión, linchamientos, cancelaciones. Hemos vuelto a los autos de fe, solo que ahora en la plaza pública de las redes sociales. Y por último, el tribalismo es el principal factor contemporáneo de polarización. Catalanes contra españoles, dicen, mujeres contra hombres. Ahora también feministas contra trans, porque hay una enorme pelea entre ellas. Y chilenos contra pueblos originarios. Por cierto, un apunte sobre ese concepto de pueblo originario, que coincide con el más rancio argumento nacionalista que dice: yo tengo más derechos que tú porque llegué antes que tú. Por eso habría que ver quién llegó antes, en todo caso. ¿Y se han preguntado ustedes qué pasaría si en Estados Unidos los blancos dijeran lo mismo? Al fin y al cabo, llegaron antes que los negros. En Europa, con el mismo criterio, habría que fijar cuotas neandertales en el Parlamento,
porque llegaron primero y sufrieron un genocidio a manos de los sapiens, el mayor de la historia de la humanidad. En fin, quien tenga unas ansias desesperadas de pertenencia, un irreprimible anhelo grupal que reivindique la única identidad que admite el pluralismo y reconoce la complejidad humana, ese carácter que tenemos de caleidoscopio, somos mezclas de identidades. La única que acepta el diferente y no enfrenta a unos con otros, la que se constituye no en tribu, sino en verdadera comunidad política. ¿Quieren una identidad? Sean chilenos. Hablemos a fondo de Chile. Yo venía aquí de pequeña, he cruzado la cordillera a caballo, he dormido a cielo abierto, vigilada por los cóndores. He llegado en un autobús destartalado hasta una pequeña cabaña cerca de Osorno, donde he visto bailar las ballenas, las orcas de noche. Quiero mucho a vuestro país. Lo he dicho al inicio y me reafirmo. Vengo de España con un mensaje de esperanza para Chile. Me reconocerán el optimismo. Porque, seamos realistas, Chile ha pasado de ser, en muy poco tiempo, de una manera vertiginosa, un modelo para muchísimos, a un antimodelo. Era un ejemplo de reconciliación, reformismo y racionalidad, y ahora es un escaparate, una vitrina, del separatismo, la ruptura, la frivolidad, con lo que todo ello supone para la seguridad jurídica institucional y la inversión extranjera. La experiencia chilena es una prueba de la fragilidad de las democracias. Retrata, mejor que ningún otro episodio contemporáneo, la traición de la izquierda al orden liberal y la incomparecencia del centro-derecha en la batalla cultural. Juntos, unos y otros, tiraron por la borda la Constitución a partir de un estallido de violencia. Probablemente a sabiendas o de que la violencia nunca puede ser partera de la convivencia y cuando desde luego no había nada parecido a un plan alternativo. Había ganas de romper con el pasado, pero no había un plan de futuro, ¿no? Pero no voy a extenderme en los orígenes de la crisis, la autoflagelación, si acaso en el coloquio. Quiero hablar del proceso constituyente, lo más importante que tienen ustedes entre manos. La Convención apunta en la peor dirección imaginable. No ejerce como una convención constituyente, sino como una convención disolvente. El concepto de plurinacionalidad, por ejemplo, de verdad, las palabras importan, es una bomba de relojería no solo contra la igualdad de los chilenos ante la ley, sino también contra la propia integridad territorial del país. Yo pregunto seriamente, cuando oigo el concepto, ¿cuántas naciones hay en Chile? ¿2? ¿15? ¿Tantas como pueblos originarios y no originarios? ¿Qué hacemos con los semi-originarios? ¿Quién define esas naciones? Y sobre todo, ¿qué soberanía tienen? Porque una nación es soberana. Puede constituirse, no constituirse, fragmentarse, separarse, dividirse. ¿Cuál es el límite? Alentar el separatismo es antitético a los fines de una constitución. Una constitución separatista es un oxímoron. Una constitución debe constituir, no disgregar, unir, no dividir, integrar, no segregar y mucho menos desintegrar. Están ustedes protagonizando un experimento inédito en la deconstrucción identitaria de una nación. Es decir, jugando con la decadencia y la implosión y además con el fracaso. Porque una constitución no puede ser nunca de parte, ni de una parte contra otra, ni mucho menos de muchas partes contra el todo. Porque van a llegar nuevas mayorías que la van a enmendar drásticamente, ahora su imagen y semejanza, o directamente la tirarán por la borda. Bien lo sabemos los españoles, que nos pasamos el siglo XIX haciendo y deshaciendo constituciones en movimientos pendulares hasta la guerra civil y la dictadura. En 1978 logramos por fin hacer una constitución de todos y para todos, que ahora, no es casualidad, los paralelismos entre nuestros países, los separatismos y la izquierda comunista intentan destruir con la complicidad suicida del Partido Socialista que lo tolera para mantenerse en el poder. Nosotros tenemos un gobierno Frankenstein, cosido de muñones identitarios. Es un gobierno débil que ha traído a España decadencia económica y degradación institucional grave. Pero solo hay una cosa peor que un gobierno Frankenstein, una constitución Frankenstein. Mi consejo, por tanto, es que no sigan por ese camino,
que no hagan una constitución de división, separatista, que no alienten la segregación de los chilenos, porque tendrán lo peor de todos los mundos, lo peor de mi otro país, Argentina, que es la decadencia crónica, y lo peor de España, que es la tensión centrífuga y la inestabilidad. Y con esto, un último comentario. Es muy difícil que los tiempos pasados vuelvan. La Constitución chilena, que no es la Constitución de Pinochet, es de la derecha, de la izquierda, del centro, de todos, de Lagos, de Frei, de Piñera, de Bachelet, no va a volver. Es difícil que vuelva. El genio ha salido de la botella y habrá que redactar un texto nuevo. No hay tarea más grande para una generación. Son ustedes los protagonistas de la segunda transición chilena. Es una responsabilidad inmensa. El mundo les está mirando y aprenderá de ustedes, para bien o para mal, que sea para bien. Conviertan este reto en una oportunidad para demostrar que la política es un oficio noble y necesario, que la política deseable existe y se practica aquí por ustedes, constituyentes y diputados valientes, a los que sigo con admiración. Una oportunidad para reafirmar los valores de la Ilustración, que son los que procuran la felicidad y la prosperidad de las naciones. Libertad, igualdad, fraternidad, el Estado de Derecho. No hay paz ni prosperidad fuera de la democracia. La solución al malestar no es el caos identitario, ni tampoco un orden autoritario. Es una democracia mejor. Y una oportunidad, sobre todo, para convertir a Chile de nuevo en ejemplo y modelo. Para todo eso, tómense su tiempo. Una constitución no es un hilo de Twitter ni un vídeo de TikTok. No puede someterse a los ritmos de un mundo vertiginoso ni a los caprichos de un presidente de popularidad menguante. Una constitución es lo más importante que tiene una comunidad política. Son las reglas del juego, que deben servir para todos y por mucho tiempo. Por tanto, no acepten ningún chantaje o trágala. Esto no va de elegir entre la constitución de la dictadura, falsedad histórica, y la chapuza separatista que apruebe la Convención. Hagan política grande, digan la verdad, emplacen a los chilenos a asumir su responsabilidad y ofrézcanles una alternativa concreta, un procedimiento, un camino y también un texto. Doblen la apuesta, redacten una nueva constitución, sí, pero a la altura del ejemplo que Chile ha sido y puede volver a ser. Sean audaces, sean imaginativos, sean patriotas, sean, en el sentido más razonado y emocionante de la palabra, chilenos. En esa tarea contarán siempre con una aliada española a la que no le temblará el pulso ni la sonrisa cuando los populistas y los pesimistas la llamen políticamente indeseable. Muchas gracias. Muy bien, pues muy buenos días. Muchas gracias a todos por estar acá hoy día con nosotros. Gracias, Cayetana, por tu exposición. Yo diría que exposición, charla, clase magistral, arenga, discurso, quizás todas las anteriores. Y yo creo que eso es lo que hace extraordinaria la presencia de Cayetana hoy día. Cómo podemos escuchar un discurso político como el que hoy día hemos podido oír, la verdad es que nos llena de ilusión de que una política diferente se puede hacer. Hay una cantidad de puntos de coincidencia entre Chile y España muy notable, históricos, culturales, sociales. Acá también a todos nos llaman facho. Si te dicen facho pobre, mucho mejor. Ese es el mayor de los piropos, Cayetana. Y la verdad es que en Chile la centro-derecha, Cayetana, ha tenido el gobierno 2 veces en las últimas décadas. Tuvimos una mayoría electoral, pero no tuvimos una mayoría social, política, cultural, con lo que tú puedes tener la moneda, pero no tener el poder. Eso puede ser por varias razones. Puede ser por un problema de capacidad intelectual, de coraje político, de priorización de la economía y la gestión por sobre otras cosas como la cultura o la idea, o quizás todas las anteriores también.
Y frente a eso, una pregunta a propósito del plano inclinado que tú hablas. ¿Cómo podemos desarrollar desde las ideas de una sociedad libre y justa una mayoría social o cultural? Y también, ¿cómo hacerlo no solo en la oposición, sino también en el gobierno? Tú en el libro dices que te revelas a la idea de que no podemos tener esta labor en la oposición. El problema es cuando no lo hace en la oposición y no lo hace en el gobierno. En este caso, ¿cómo podemos construir esa mayoría social y cultural para Chile? Muchísimas gracias, Julio. Me hace mucha ilusión conversar contigo y tener este coloquio, ¿no? Desde experiencias muy similares y siempre lo digo, lo importante es que trabajemos juntos porque todos los países occidentales están sufriendo ahora procesos similares. El separatismo es un mal extendido, ¿no? Y el populismo, desde luego. Pero no hay dos países más similares que Chile y España en la génesis de esta etapa política, el desarrollo y los problemas que tenemos y, por tanto, los desafíos que afrontamos, ¿no? Eso que tú explicas, pues, como yo he contado en mi intervención, pasó de la misma manera en España, ¿no? Alcanzamos el gobierno en 2 ocasiones, pero no hicimos el trabajo cultural desde el gobierno. Y evidentemente es mucho más difícil hacerlo desde la oposición. Pero igual de necesario, es decir, no hay que distinguir. Muchas veces a la derecha le pasa en la oposición que se sienta a esperar el cadáver de su enemigo desfilar, es decir, juega un poco al cuanto peor mejor, ¿no? Espera que venga una enorme devastación económica y se lleve por delante a la izquierda cuando gobierna para heredar el poder y pues a partir de ahí es una manera, digamos, un atajo hacia el gobierno, ¿no? Pero eso lo que hace es que efectivamente puedas llegar al poder, pero como no has hecho el trabajo previo, cultural, intelectual, ideológico y político, pues estás en una posición de gran fragilidad que hemos descrito los dos, como llegar al gobierno pero no tener el poder real. Cuando además eso no lo haces desde el propio poder, es que tiene casi delito, ¿no? Cuando tienes un gran mandato de las urnas, cuando los electores te han votado, en este caso pasó en España, con una gran mayoría absoluta para hacer cambios verdaderos y profundos dentro del orden cultural, y no lo haces, pues al final no te diré que tienes merecido lo que te pasa, pero casi. Entonces hay que aprender de nuestros errores, no hay que pasarse el día azotándose y autoflagelándose, no se trata en fin, de estar todo el día llorando sobre la leche derramada, como se dice, se trata simplemente de ver lo que va mal y hacerlo bien. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues eso que he intentado describir, ¿no? Cuando estás en la oposición, dar todas las batallas culturales e ideológicas, la batalla de las palabras, que es una que a mí me obsesiona, ¿no? La izquierda controla y domina el lenguaje y muchas veces aceptamos ese marco de juego, ese terreno conceptual, y entonces ya estamos perdidos de antemano. Lo he dicho ahora con lo de pueblos originarios o la plurinacionalidad, y hay tantos otros. Diálogo, por ejemplo. La palabra diálogo, la palabra paz, son palabras maravillosas, bonitas, entre las que nadie, en fin, enfrentarse a esas palabras es muy difícil, ¿no? Pero casi siempre hay que desmontarlas, ¿no? Hay que levantar lo que está detrás y demostrarle a la gente lo que hay detrás de esos conceptos cuando están utilizados torticeramente, ¿no? Muchas veces la palabra diálogo, por ejemplo, se utiliza para sesiones, claudicaciones democráticas, o la palabra paz, ¿no? Para impunidad. Es decir, hay que desmontar el lenguaje casi como un artificiero de la izquierda y dar la batalla de las palabras y a partir de ahí, por supuesto, la de las ideas en todos los frentes. Mira, la verdad es que cuando a uno le toca ser gobierno o administrar, es un partido que uno no juega solo, ¿cierto? En la política no hay un equipo y al otro lado tiene a un rival, efectivamente hay un plano muy inclinado. Primero hay que tomar una decisión de dar esa batalla, de dar esa labor cultural. Conversando con el expresidente del Partido Popular, Pablo Casado, en La Moneda a finales del año pasado, hablamos de la importancia de los conceptos y de las ideas. Y muchas veces en Chile claudicamos en palabras que son complejas. A algunos no les gusta promover la subsidiariedad porque es difícil decirla. En cambio ellos son capaces de convencernos de la sororidad, que yo cuento que es mucho más difícil pronunciarla. Pero, ¿por qué lo comento? Porque hay que estar decidido a dar una batalla cultural. Y en ese tablero no estamos solos, hay un equipo y tenemos un rival. Yo también te quiero preguntar por tu visión de la izquierda. En Chile hemos tenido un gobierno con fortalezas, con debilidades, pero también una oposición que en opinión de muchos fue muy mezquina, muy egoísta. ¿Cómo se puede distinguir esa izquierda democrática que entiende que al frente hay un adversario, pero no un enemigo, un adversario a quien tú le ganas, un enemigo tú lo destruyes?
Y en otro sentido tú tienes una izquierda más violenta que buscó cualquier excusa para justificar la violencia, el populismo y que termina siendo antidemocrática. ¿Cuál es el rol que tú le asignas a la izquierda democrática y cómo enfrentar a esta izquierda violenta, populista y antidemocrática en el fondo? Son muchas cosas. Primero, un apunte, efectivamente, la premisa para ganar una batalla es darla. Si no la das es muy difícil, ¿no? Y es verdad que en la derecha, lo he explicado ahora, tendemos a creer que las ideas no importan, que lo que importa es la gestión, que a la gente lo único le importa el bolsillo, que no le importa la política ni las grandes causas. Es decir, partimos de una premisa incorrecta, que es que no hay que dar la batalla cultural. Incluso llegamos a pensar, no es mi caso, pero mucha gente llega a pensar que la batalla es inconveniente porque moviliza al de enfrente. Es típico. Entonces, los asesores y gurús de la derecha siempre dicen tranquilo, perfil bajo, que vas a movilizar al de enfrente. El de enfrente se moviliza solo. Claro. El de enfrente tiene una capacidad de movilización extraordinaria. El nacionalismo en Cataluña, por ejemplo. El apaciguamiento fue lo que generó la fuerza que tuvo el movimiento separatista. No fue la política de fortaleza democrática y constitucionalista lo que permitió que llegaran tan lejos los nacionalistas o que llegara tan lejos Podemos. Es decir, el apaciguamiento les envalentona, la firmeza te garantiza un conflicto, pero un conflicto con una posibilidad de ganar. Y esa es la clave, ¿no? Tener la determinación de dar esa batalla, lo primero, y asumir los costes. Y en fin, aparcar un poco a esos asesores y sociólogos que van con las encuestas porque muchos de ellos acaban causando estragos en los líderes políticos. Eso por un lado. El tema de la izquierda es muy complejo, ¿no? Ha pasado lo mismo en España. ¿Qué le pasó a la izquierda? El Partido Socialista era el otro pilar del sistema constitucional en España, como el socialismo probablemente aquí, pero en un momento dado se queda sin relato y sin ideas. Y entonces, en lugar de utilizar la cabeza para pensar cuál es el relato del socialismo en el siglo XXI de verdad, lo que hace es apropiarse, digamos, adoptar todas las ideas de las izquierdas más radicales o incluso aliarse con las izquierdas más radicales para llegar al poder, ¿no? Si renuncia a un discurso común para todos los ciudadanos, un discurso de comunidad política y de ciudadanía, y decide ahormar mayorías a partir de pedacitos y de trozos, ¿no? Dentro de esos trozos hay separatistas de distinto tipo, indigenismo, feminismos, ecologismos, lo que fuera, y por supuesto las izquierdas más radicales, ¿no? Entonces, la derecha tendemos una tendencia a entregarle al socialismo razonable y a buscar socialistas razonables todo el día, ¿no? Pasa en el PSOE verdadero, ¿cuáles son los diputados socialistas que de verdad son razonables? Estamos como buscando socialistas buenos, ¿no? Socialistas de la vieja guardia, los jóvenes, y no aparecen por ningún lado. De vez en cuando hay algún líder territorial que le da lo que llamamos un pellizco de monja, ¿no? a Sánchez, pero se queda tan ancho, los medios de derechas le aplauden, esto sí es un socialista bueno de la transición, pero ya está, no pasa nada. Lo que va avanzando, lo que va ganando, lo que se va imponiendo es la lógica más radical dentro de la izquierda, ¿no? Entonces, en eso, pocas concesiones. El hecho de que el socialismo sea el problema no significa que el socialismo sea la solución. La solución tiene que venir de nosotros y de armar un proyecto político alternativo que atraiga a un sector más ilustrado de los progresistas, gente que no se ha ido por la pendiente identitaria y que está bastante alarmada, gente de verdad republicana en el sentido puro de la palabra, que cree en la libertad, la ilustración, la fraternidad, la igualdad de las personas, que no está en esta involución identitaria deslocada, para que esa gente se vaya incorporando a un espacio de la razón. En eso los ejes yo creo que sí han cambiado. Es decir, antes era una división clara de izquierdas y derechas y ahora hay unas nuevas divisiones donde hay lo que podemos llamar gente que defendemos el orden liberal ampliamente entendido y del otro lado gente que está en la deriva identitaria, la deriva populista, disgregadora. Y si hacemos el eje así, vamos a conseguir atraer a esos exsocialistas o gente de sensibilidad socialdemócrata a ese espacio. Un apunte final. Yo cuando empezó el proceso nacionalista muy, en fin, así muy hiperventilado en España, formé una plataforma cívica, se llamaba Libres e Iguales. Se llama porque existe todavía y me encantaría, en fin, incorporar a gente de otros países en América Latina a eso y tener un proyecto común, ¿no?, de reagrupación racional.
pero precisamente para juntar a gente de izquierdas, de derechas, socialdemócratas, conservadores, liberales, gente muy distinta, para defender la democracia española, el suelo democrático, frente a sus agresores. Esa plataforma, que era una patera patriótica, sin dinero, sin financiación, porque los empresarios, por supuesto, nunca pusieron un dinero en esto, en la defensa de la democracia, salvo algunas notables excepciones que hay aquí y que hay en algunos sitios, esa pequeña patera consiguió una movilización social enorme y consiguió de alguna manera poner freno a peores aspectos del movimiento separatista. Con lo cual se trata de las ideas siempre, de las ideas, combatir las ideas malas, estén donde estén, partido que sea, y defender, promover ideas buenas para atraer a la gente razonable de un espacio muy amplio, reagrupado a ese proyecto. Cayetana, respecto a lo que dice recién, la batalla cultural requiere mucho esfuerzo, requiere tener la decisión de dar la batalla, requiere tener ideas, nadie da lo que no tiene que tener ideas, fortalecerlas, enfrentarse a este adversario. En eso la sociedad civil cumple un rol, los centros de estudio, las editoriales, las fundaciones, los medios de comunicación. Tú has hablado también de la responsabilidad de la élite empresarial, pero también los partidos políticos juegan un rol. Yo no sé si aquí mi amigo José Francisco Lago, que es el director de República, me va a retar o no, pero hay un poema que a mí me gusta mucho, que dice: no son los muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de la tumba fría, muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. El punto es que tú tienes estructuras a veces partidarias que pueden estar vivas materialmente, tienen concejales, tienen diputados, tienen senadores, pero están muertos espiritualmente, les falta fuerza, les falta carácter. ¿Qué rol le asignas tú a los partidos y cómo pueden tener esta fuerza vital que les salga a dar esa batalla cultural? Yo creo que muchos de nuestros partidos necesitan una refundación de fondo, ¿no? Ideológica, para empezar, repensar sus ideas. Mucha gente en política acaba actuando por impulso automático, ¿no? Acabas como en como una pulsión automática, repites las mismas frases, las mismas ideas que heredaste de tus mayores, o de los hace 5 años o hace 10. No estamos actualizando nuestro proyecto ideológico. Actualizar no significa imitar a la izquierda, significa actualizar tus propias ideas pensando en el mundo de hoy. Y